Bienvenidos a todos, muchísimas gracias. Y antes de comenzar nuestra conversación, quiero mencionar que queremos formar un diálogo con ustedes, queremos construir un diálogo con ustedes y los invitamos a sumarse a las redes sociales de Elbex, en donde nos pueden sumar sus comentarios, ya saben, en Facebook y en Instagram. Y bueno, hace un momento de sorpresa nos informaron de la trivia que vamos a tener al final de cada presentación y quiero anunciar al ganador de la trivia anterior. Es Oscar Patjane, obtuvo 2.887 puntos. Y bueno, Oscar, por favor te pedimos que nos envíes un correo a encuentro@elbex.com.mx, nos pongas ahí todos tus datos para que la marca esté en contacto contigo y te hagan llegar tu premio. Felicidades. Todos queremos un premio de Elbex. Todavía no, ese es el premio mayor, eso esperamos. Muy bien, bueno, y no me había presentado nuevamente. Soy Paco Santiago, director editorial de la revista Diseño, y agradezco a Grupo Elbex esta invitación. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Este panel se titula ¿Qué estamos redescubriendo o aprendiendo derivado de la pandemia? Sabemos que ustedes tienen mucha experiencia en lo profesional y en lo académico, y es así como queremos que nos compartan, que nos platiquen un poco acerca de este tema que vamos a abordar. Les cuento, vamos a tener una serie de preguntas y a partir de ahí vamos a invitarlos. Cada uno de ustedes aproximadamente tienen 3 minutos para desarrollar la respuesta. Vamos a ir en orden y partiendo de esta primera respuesta, de esta primera sesión de respuestas, vamos a ir construyendo este diálogo. Nuevas preguntas, nuevas reflexiones. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Beata, por favor. Seguimos con Bernardo, después sigue Luis y finalmente Sergio. Entonces, la primera pregunta es, a partir de la pandemia, ¿existe un cambio en la arquitectura y el diseño de interiores que impacte en los nuevos proyectos, en la nueva realidad de la arquitectura y que además se pueda establecer como una tendencia? Por favor. Esa me faltaba, clarísimo. La pregunta es bastante amplia y la respuesta podría ser muy larga, entonces no voy a tratar de abarcar todos los temas y espero que mis colegas aquí lo complementen. Sí, efectivamente sí, a todo lo que me estás preguntando. Hay cambios notables y muchas sugerencias de parte profesional nuestra. Pues te das cuenta que lo básico que nos hacía falta en los espacios es la flexibilidad, la nueva tendencia, ¿no? Espacios flexibles, adaptables tanto a los ámbitos laborales como a los ámbitos de convivencia. Eso es un gran tema. No es de esconderse que esta temporada lo que nos arrojó son muchos divorcios. ¿Por qué? Por mal diseño de los espacios, por la convivencia forzada. Entonces, nosotros como arquitectos de interiores tenemos mucho trabajo por delante, precisamente para resolver esos problemas cotidianos. ¿Cómo hacer que una casa de 100 metros aproximadamente, con 4 personas, sea un espacio de colaboración y convivencia neutral? No con tensiones, que no sea una zona de guerra. Entonces, esto es una de las observaciones. Obviamente, todos los temas de las redes, de voz y datos, que necesitas tener acceso, eso es otro descubrimiento. El descubrimiento de recursos que nos parecían antes normales, el aire, la ventilación, el silencio, el ruido. Todas estas cosas que antes las hacías normal en tu trabajo, no las contemplabas, hoy en día ameritan contemplarse mucho. Muchas gracias, Bernardo. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, mucho de lo que está diciendo Beata tiene toda la razón, ¿no? De cómo poder... todos convertimos nuestro comedor en escritorio y en oficina. Entonces después llegaba a la 1 de la tarde y te decían, quita tus chunches porque vamos a empezar a preparar aquí la comida. Entonces tenías que quitar todas tus cosas. Y estabas sentado en la silla estas de plástico china que habías tenido por ahí en la terraza, que la habías jalado y pues claro que después de un par de meses ya se había roto una pata. Entonces estamos descubriendo que necesitamos nuevos espacios, como dice Beata, pero también muchos mejores objetos, ¿no? Que los objetos sean de una muchísima mejor calidad. Y otro de los problemas que también tenemos al estar conviviendo, como decía Beata, todos en un espacio cerrado, es que necesitamos, además de la conectividad que es fundamental,
también muchísimos mejores aislantes, ¿no? Porque estás tú trabajando o tratando de trabajar en una cita por Zoom o por Teams y tienes a tu hija que está al lado en una clase, tienes a la esposa que está trabajando también y todo se oye. Entonces necesitamos construir con muchísimos mejores materiales, aislantes, tanto térmicos pero también sonoros, ¿no? Para poder trabajar. Y descubrir cosas como que a lo mejor una terraza, un balcón o un espacio para poder trabajar, donde poder hacer estas actividades en simultáneo. Y algo que creo que es fundamental es que poco a poco, a pesar de que no hemos salido de la pandemia, estamos recuperando la vieja manera de hacer las cosas. Y yo creo que es fundamental que aprendamos de esta experiencia para hacer cambios que no solo van a afectar a las casas o a las oficinas o los centros comerciales o a las universidades y a las escuelas, pero también a la ciudad. Cómo hacer que esta movilidad, en lugar de tener que ir a una cita y manejar durante hora y media y después regresar, cómo aprovechar esto para no tener que tener tantas cosas presenciales y algunas cosas, a pesar de que nos da mucho gusto saludarnos y abrazarnos, aprovechar esta nueva tecnología que hemos tenido. Uno de los problemas graves que a mí me preocupa es que se han incrementado las inequidades. Si no tienes un buen sistema de internet, si no tienes la computadora, si no tienes el teléfono, empiezas a no poder funcionar, porque ahora nos estamos desdoblando en dos personas. Un lado es una persona física que tiene contacto, físico con la realidad, pero en simultáneo tenemos una segunda persona que es digital. Y todos nosotros tenemos una combinación de estas, pero las inequidades se han estado incrementando y ojalá podamos aprender para que nuestras ciudades sean mejores, ¿no? Que no tengamos tanto tráfico, tantos coches y podemos hacer una ciudad muchísimo más compacta y más habitable. Sin duda estamos viendo una reflexión importante a nivel mundial en el tema de una ciudad menos contaminante con todo ahora mismo en Los Ángeles, en el Auto Show, todos los autos son eléctricos y algunos híbridos, casi no hay ya presentación de autos a gasolina. Eso nos plantea un futuro un futuro mejor, ¿no? Bueno, continuamos por favor con José Luis, te invitamos a que te sumes a esta conversación. Muchas gracias. De la A a la Z, todas las cosas que creíamos saber en términos de la arquitectura y del urbanismo están siendo cuestionadas. Las estamos cuestionando en el entorno profesional y también en la academia. El resultado, sí, empezamos a ver, pero todavía no está escrito la arquitectura, digamos, que viene. Gracias. Muchas gracias por su participación. Por favor, esta primera etapa la cerramos contigo. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que también es una pregunta muy amplia. Considero que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Estamos redescubriendo que somos vulnerables o muy vulnerables. Y totalmente creo que ahorita es un parteaguas esta condición de la pandemia. Aún no termina, totalmente de acuerdo. Y como dijo Beata, necesitamos unas construcciones y espacios flexibles y también versátiles. Sin duda, es muy importante. Tenemos que readecuar los espacios físicos para tener una mejor convivencia y hay que ver esa parte de la sana distancia. A lo mejor es importante flexibilizarla un poco. Creo que también es fundamental que debemos hacer una ingeniería más resiliente. Tenemos que pensar en la formación de nuestros nuevos ingenieros y nuestros nuevos arquitectos y hay que asegurar la pertinencia y la calidad de los futuros profesionistas en el ámbito profesional, tanto en su formación como en el ámbito profesional. Algo que también debemos de hacer es replantear la planeación del crecimiento de las grandes ciudades. Es fundamental porque finalmente la sustentabilidad es fundamental en el desarrollo de todos los habitantes. Gracias. Muchas gracias. Y justo como mencionan, la arquitectura que viene aún no está escrita, pero sí me gustaría hablar un poquito más. Ahorita
creo que ahondamos en la reflexión de lo que está pasando, pero tratar de vislumbrar un poquito qué es lo que viene, cuál podría ser una tendencia un poco específica ya de lo que sería esta arquitectura pospandemia, este diseño pospandemia. Si me permiten, me gustaría, es una reflexión que tengo desde el primer día de la pandemia. Yo lo que vislumbro es desaparición de las oficinas. Lo siento mucho por todos los que tienen enormes oficinas, enormes complejos. No le veo gran futuro y lo platicamos hace ratito antes de entrar a este conversatorio. Tampoco hay una gran necesidad. Mucho nos lo resuelven los medios digitales. Muchas reuniones no las tienes que hacer in situ, no las tienes que hacer presenciales. Entonces yo auguro verdaderamente desaparición de estos grandes, enormes complejos de oficinas. Cambio que también veo en escuelas, en universidades, la parte académica. No creo que en algún momento nos atrevamos a hacer reuniones de 500 alumnos en un aula. ¿Okay? Creo que lo que platicamos hace rato, esta tendencia a dividir todo en grupos pequeños, tratar de controlar nuestras relaciones a nivel académico con menor cantidad de compañeros, es lo que viene. Lo que nos quitó mucho sueño, nos dio mucho trabajo a todas las universidades, a nosotros. Desde el primer día empezamos a trabajar en estos cambios. Es un gran cambio. La frecuencia de ir a la universidad, ¿están de acuerdo? Antes se decía, vas 5 días porque vas. Y hoy hablamos de 2 días, de 3 días, que los alumnos van. Es decir, hay cambios que nunca vamos a regresar a lo que llamamos la anterior normalidad. Hay cambios que son cambios y hay que ajustarnos. Exactamente. Sí, muy bien. Y como dices, estamos en el encuentro Elves, que en sus primeras 3 ediciones fue presencial. No, el anterior ya fue virtual, presencial, hoy híbrido, esta modalidad. Y es así como se va a quedar la parte laboral y la parte académica, creo, ¿no? Y bueno, todos seguimos en línea. Por favor, Bernardo. Muchas gracias. Mira, yo no soy tan dramático como Beata. Yo creo que sí, las oficinas cambiarán de manera importante, pero no creo que vayan a desaparecer. O sea, no son como las ballenas que están a punto de que acabemos con ellas. Pero tendrán que cambiar. En lugar de tener una empresa 10 pisos, a lo mejor tendrá 2. Y tendrá que tener una configuración muy diferente. Salas de juntas de diferentes tamaños, porque no hay manera de evitar las reuniones que son sumamente útiles, pero salas de juntas a lo mejor de 2, de 3 personas, otras de 8, otras de 15, otras de 20, y espacios abiertos donde la gente pueda llegar según sus necesidades o sus posibilidades. A lo mejor va un rato el lunes, después regresa el miércoles y se pueden intercambiar. Pero las empresas están descubriendo de manera muy atinada que no requieren tener tantos miles de metros cuadrados y que puedes tener a tus empleados, a tus trabajadores, sabiendo que están trabajando, en muchas ocasiones trabajando más desde su casa. Entonces yo creo que sí, las oficinas se van a modificar, transformar, no creo que desaparecer. Y ese es un problema también para la ciudad, porque cómo convertir esas torres de oficinas que a lo mejor están en reforma, ¿no?, que son las AAA, en vivienda. No hay manera. ¿No? Plantas de 1000 metros, ¿cómo las divides en departamentos de un tamaño razonable? No hay manera de cambiarlos. Y eso me da un poco con el comentario de José Luis de los elevadores, que la gente se siente encerrado. A lo mejor tenemos que cambiarlos. Arriba la caseta ya no se requiere. Podrías quitar la caseta y entonces puedes quitar el techo. Entonces el elevador se convierte en un patio. Entonces te sientes más seguro que te pueda llover y estás en un elevador patio que te mueve del piso 4 al piso 14, que podría ser mucho más agradable, estás al aire libre. Bueno, a lo mejor te subes con tu paraguas en caso de que llueva, pero puede ser mucho más interesante. Los centros comerciales también van a cambiar. O sea, meterse ahorita a un cine, oye, mejor ahorita que acaba de ser el Buen Fin, me compro una pantalla grandota y veo esa película en la casa, que además sale al mismo tiempo, en lugar de estar metido, como decía Beata, con 500 personas viendo una película que
que la puedes ver directamente en tu casa. Pero también ahí la comunicación, la parte de internet y demás es fundamental para que puedas ver la película y que no se te interrumpa cada 4 minutos, ¿no? Pero sí, yo creo que va a haber cambios y tenemos que aprender a hacer esos cambios. Yo creo que sí es fundamental que aprendamos y no regresemos exactamente como lo teníamos. Las oficinas compartidas también tendrán que cambiar porque ahorita nadie quiere estar, igual que el transporte público. ¿Cómo hacer que la gente se sienta no solo en el elevador, seguro en el transporte público y digas, oye, no, yo mejor prefiero subirme a mi coche que estoy solito en lugar de subirme a un camión con 40 personas? Ese es un tema que tenemos que solucionar y los autobuses y el transporte público deberá también de adecuarse con muchas medidas que le den tranquilidad a los usuarios, porque en las ciudades, mucho más que tener coches, lo que requerimos es un muy buen transporte público. Un transporte público que responda a la situación actual, que todo indica que pues va a ser a largo plazo. Tocaron algo súper interesante. Creo que mucho habíamos reflexionado, leído, escuchado acerca de cómo cambia el entorno habitacional, cómo cambia el espacio de casa, se transforma en oficina, en escuela, en taller, en sala de juegos. La oficina, lo dijiste de una manera muy fuerte, pero tampoco suena tan imposible que desaparezca en ciertos sectores, sin duda. Exacto. Algunos otros sectores se seguirán manteniendo, pero sí es una apuesta, una idea interesante a la cual me sumo, por supuesto. La verdad es que yo hace años que practico el home office, claro. Pero 3 días a la semana, hoy 8 días, porque ya también los sábados se volvió un día laboral, claro. Se vuelve un poco complicado y es lo que mencionabas, cómo generar este espacio personal para cada integrante de la familia. Y también, por favor, recíbeme, tengo que salir de mi casa, ¿no? Ya quiero estrangular a mi mujer, ¿no? Inventa, di que sí, tengo una cita. Programas tu teléfono para que suene a cierta hora. Muy bien, por favor, y ahora continuamos. No te veo en pantalla, José Luis, pero por favor, continuamos contigo. Yo también no quiero ser tan radical y decir que van a desaparecer las oficinas en espacios físicos. De hecho, ojalá y no lo hagan. Creo que lo que está aquí en juego es la forma en que nos vinculamos cara a cara. La forma en que socializamos como individuos, como personas. Y si todo se va transmitiendo hacia la virtualidad, vamos a perder gran parte de nuestra esencia. Creo que los espacios deben de responder a un nuevo concilio entre lo que es la esencia de la relación humana. Cómo nos vamos a relacionar cara a cara, volviéndonos a sentir cómodos con ello, tocarnos, no renunciar al cuerpo físico. Y este es el reto que presentan todos estos espacios, cómo poder socializar sin que sea nada más a través de la interfase virtual. Entonces, con esto en mente, creo que los espacios van a cambiar, pero ojalá no cambie, es nuestra vocación de contacto entre personas, porque entonces estaríamos trasladándonos a dimensiones que ni siquiera podemos imaginar. Muchas gracias por tu participación y ahora vamos a cerrar esta ronda, por favor. Te cedo el micrófono. Gracias. Sí, sin duda, yo creo que tenemos que ver cómo usar los espacios físicos. En cuanto a las oficinas, por supuesto, van a tener una gran transformación, porque vamos a usar mucho el home office, y pues ir a la oficina yo creo que sí va a generar que los espacios tal vez se reduzcan, no tengan esas grandes cantidades de metros cuadrados de oficinas construidos. Pero también algo fundamental yo creo que son los servicios públicos. Los servicios públicos como el agua potable, el transporte, ¿verdad? Es fundamental. La conectividad también se debe de fortalecer. Creo que ahí también se ha redescubierto el asunto de que en muchas áreas del país pues falta tener una buena conectividad. Entonces yo creo que es fundamental que vayamos trabajando en esta parte. Al menos, por ejemplo, en el agua potable también hemos visto que tenemos que darle un uso eficiente al agua.
Muchísimas gracias, Sergio. Bernardo, tocaste un tema que me parece vital. Siempre hablamos del espacio, hablamos de la integración interior-exterior, hablamos de la luz, hablamos de tener plantas dentro y fuera de casa, pero tú mencionaste la silla que la jalas y se te rompe, porque no era la silla correcta, porque la utilizaste mal, porque ya estaba muy vieja. ¿Qué pasa con el mobiliario? Al final del día el espacio es uno, pero nosotros convivimos mucho más con la silla, con la mesa, con el escritorio ahora. ¿Cómo se transforman estos, digámosle así, objetos de casa para responder a esta pandemia que nos tiene mucho más tiempo en ese mismo espacio? Y hablemos de flexibilidad, hablemos de materiales, de resistencia y algo más. Superficies que nos den la certeza de que son limpias, ¿no? Estas nuevas superficies que no guardan patógenos, etcétera. ¿Cómo va ese tema? ¿Quieres empezar? En el mismo orden. Correctísimo, ¿viste? El orden es inalterable. Ok, perfecto. Hablando de superficies acabados, yo personalmente no creo que exista una superficie que nos tenga salvados de todo. A pesar de que las salas de operaciones están todas hechas en acero inoxidable de grado médico, de todas maneras vas a una operación, me consta, y te infectas de algo ahí adentro. Entonces no hay una superficie que nos salve, más bien nos salvan nuestros hábitos. Como dijiste hace rato, de limpiar, de preservar lo más limpio posible tu entorno, de lavarte las manos, lo que platicamos, de lavar todo lo que tienes. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia hicieron estudios de cuánto tiempo sobrevive el virus sobre la superficie de cartón, de metal, de vidrio, de qué sé yo? Y al final, año después, todo se desmintió y dijeron, no, pues no, eso no es la forma como nos infectamos de otra manera. Ahora, eso es la realidad. Sin embargo, hay una cosa, toda arquitectura es un espacio revestido de ilusiones. Eso es mi metáfora. La ilusión, cuando yo veo un acero inoxidable, tengo una ilusión que es mucho más limpio que cuando yo veo una madera. ¿Okay? Cuando yo veo una superficie de vidrio, tengo sensación que es más limpia que una superficie texturizada. Tiene algo de razón. Sin embargo, tenemos que fijarnos mucho más hoy en día en crear estas ilusiones. ¿Okay? Si yo vivo en un ambiente limpio, me comporto de una forma diferente que cuando vivo en un ambiente que no siento que es limpio. Entonces, como arquitectos, tenemos que fijarnos, darles a la gente esta sensación de lo que viven, de que viven en un espacio realmente bastante bien preservado en cuanto a limpieza y la higiene, y que pueden sumarle. ¿Sí me expliqué? Fantástico, muchas gracias. Esto que mencionas de que nos estamos dando cuenta de los espacios, eso pasó en la pandemia pasada. Hace 100 años tuvimos una epidemia de gripa española que mató entre 50 y 60 millones de personas. Y después tuvimos una epidemia de tuberculosis, que fue justamente la que hizo que naciera la arquitectura moderna, la arquitectura contemporánea. Pasamos de una arquitectura de Beaux-Arts, con terciopelos y muebles sólidos de piel, texturas y textiles en todas partes, a una arquitectura donde Le Corbusier, Mies, Gropius estaban haciendo nuevos espacios que parecían prácticamente como laboratorios o como clínicas, ¿no? De una arquitectura mucho más limpia, donde era mucho menos probable que te enfermaras. Ahora tenemos esta pandemia donde los números oficiales es que llevamos más o menos 5 millones de muertos. Pero todos los países han estado dando datos que no son los reales. Entonces, realmente ha de haber ahorita entre 10 y 15 millones de muertos a nivel mundial con esta pandemia. Entonces, claro que vamos a estar aprendiendo muchas cosas y vamos a realizar algo que ya había sucedido con los países nórdicos a la mitad del siglo pasado. Porque en los países nórdicos no es como aquí, de que no hay diferencia entre el interior y el exterior.
donde tenemos si acaso un pequeño cristal, pero realmente es el mismo acabado, el espacio fluye. Los nórdicos tenían un problema que durante 6 meses estás adentro, y sí hay una diferencia esencial entre el interior y el exterior, porque afuera te mueres. Y estas culturas nórdicas estuvieron tomando un cuidado muy muy importante en todos los objetos, ¿no? En cómo diseñar una mejor silla, una mejor mesa, cómo hacer que el cuchillo realmente sea un cuchillo espectacular, porque vas a estar con tu cuchillo, con la silla y con la cuchara durante 6 meses en espacios muy reducidos. Entonces, ahorita estamos descubriendo que sí es importante tener la buena silla, tener a mejor muchos menos objetos, pero tener objetos de una muchísima mejor calidad y mucho mejor diseño. Y objetos que hagan a lo mejor varias cosas. Que hace un par de semanas, estaba platicando con unos amigos, ahora tenemos el teléfono, pero el teléfono ha reemplazado a la agenda, a la computadora. Le pides noticias de cómo está el vino que te estás tomando, pides el taxi, te da la temperatura, haces croquis. O sea, se ha convertido en un aparato depredador que ha acabado con la cámara, ha acabado con todo. Entonces no quiero decir que ahora vamos a tener una cafetera que además te hace hielos y además va a compactar la basura, ¿no? Pero tener objetos muchísimo mejor diseñados que hagan muchas más cosas. José Luis, por favor, continuamos contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice sobre la calidad del diseño, pero también parte de la calidad es las propiedades de los materiales. Y esto, bueno, ya vemos bien que antes son materiales que no eran propicios para la salud, tipo las veces de cemento, etc. Y muy a la mala hemos tenido que evitarlos. Bueno, ahora la cuestión es ¿cuáles son los materiales de los nuevos que se están todo el tiempo diseñando? Que van a tener mejores propiedades en términos de las bacterias, pero también en la facilidad para hacer su aseo, su sanitización. Creo que aquí se está investigando mucho en este momento, y vamos a empezar a pensar de todo. Muy bien, te agradezco. Sergio, por favor, cerramos esta ronda. Sí, sin duda estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen los colegas. La parte del diseño y de los materiales es fundamental. Sin embargo, también hay situaciones en donde debe de haber un saneamiento adecuado de las situaciones, porque esto genera una percepción de sanidad y entonces a la gente le da confianza. Creo que debemos de establecerlo también desde ese punto de vista. Un material adecuado, pero también que haya limpieza y saneamiento de esos espacios y de esos muebles para que la gente se sienta con confianza. Porque si no, vamos a tener un problema de percepción. Puede ser un mueble muy adecuado, bien diseñado, con un material adecuado, pero si no vemos que lo sanean, pues entonces vamos a percibir lo contrario. Entonces yo creo que también debemos de cambiar de ciertos hábitos. Creo que hoy también, hace rato platicábamos y nos preguntaban que si nos lavamos más las manos hoy en día a partir de la pandemia. Yo creo que sí. De hecho, nos tocamos la cara cerca de 300 veces al día. Entonces, esos hábitos pueden irse modificando, pero en función de que también tengamos confianza de que estamos limpios, de que nos lavamos las manos, de que está el mueble saneado, de que el ambiente, simplemente hoy al entrar al evento, lo primero que hicieron fue sanearlos, ¿no? Y hacernos la prueba. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y efectivamente todos salimos negativos. Negativos en la prueba, positivos en la vida. Aquí estamos celebrando la arquitectura, el diseño, el interiorismo y acompañados por una empresa mexicana con más de 71 años de vida. Bueno, ahora hablamos de la arquitectura, hablamos del mobiliario, hablamos de la vida pública, de la ciudad, de las superficies.
es una realidad cambiante y que seguirá cambiando sin duda. ¿Cómo impacta todo esto en la academia? ¿Cómo se modifican, cómo se actualizan los planes de estudio? ¿Cómo responde la academia para formar a nuevos profesionales en este contexto? Por favor, Beata, continuamos. Gracias. En el mismo orden. Perfecto. Yo creo que la academia que nosotros representamos es una academia con mucha sensibilidad a lo que sucede en los tiempos contemporáneos y en el espacio que nos tocó vivir. Entonces, nos estamos diario ajustando a los temas que son vigentes. Entonces, por un lado, los programas, los planes de estudios están siempre actualizados. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría mencionar, no sé si los colegas tienen esta misma sensación o experiencia. Hay un input de parte de los alumnos muy interesante en este periodo. Todos ellos, cantidad de ellos que entran en un salón, implican esta cantidad de vivencias o más. ¿Okay? Entonces ellos son los que son portadores de la nueva información, observan, ven. Es realmente muy enriquecedor para académico el escucharlos. Tienen problemas que tú no pensarías que podrías detectar, ellos los detectan, ¿no? Me platican de los antros, de cómo funcionan los antros hoy, y yo ni sabía que estaban abiertos. Ellos de verdad. Entonces, todas estas cosas, ellos dicen, voy a un antro donde se prende una luz roja cuando se rebasa la cantidad de personas permitidas. Es interesante punto. Entonces, tienen muchas observaciones, por decir algo, que nos ayudan a establecer otros parámetros de mucha más sensación y mucha más salubridad. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que hay tipologías como las que hemos mencionado desde hace una hora, ¿no? Que que están cambiando de manera importante, pero hay otras que no, que seguirán. Un museo pues seguirá funcionando como un museo. Entonces hay cosas que no obligatoriamente cambian. Pero claro que los jóvenes, porque en algunas ocasiones algún porcentaje de la población se enteraba de algún problema. En esta pandemia lo que ha sido interesante es que es el 100% de la población del planeta se ha habido afectada, aunque no tengamos ninguna noticia de lo que sucede en África, porque siempre te dicen qué pasa en América del Norte o América del Sur, en Europa, de vez en cuando en Asia, pero África ha sido un continente que ha desaparecido con la pandemia. No tenemos ninguna noticia de lo que sucede ahí, pero todos hemos estado afectados. Entonces, claro que está habiendo cambios y muchos de estos cambios los estamos viendo en la escuela, en los proyectos del día a día, ¿no? Bueno, en cuanto a la formación de los nuevos arquitectos e ingenieros, creo que es fundamental que pensemos en ese fortalecimiento de la formación integral de los nuevos profesionistas, desde el punto de vista conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Algo que también estamos haciendo en el Politécnico y es fundamental es la transversalidad de muchos temas, como un par de temas muy importantes, que es la sustentabilidad, transversalmente en el plan de estudios, y la parte de la red de género, que es algo totalmente fundamental. Y algo también fundamental es que nosotros debemos de alinear el perfil de egreso con los objetivos curriculares que se están dando en cada una de las universidades, con la vinculación en el ámbito productivo, con el ámbito social y el ámbito educativo, fundamentalmente. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar a otro tema que ya se mencionó y que es vital, el agua. Para Elbex y creo que para todos debe ser un compromiso el uso de este recurso. Ustedes desde la parte profesional y en la parte académica, ¿cómo consideran que podemos no llegar al consumo excesivo? Porque lo decíamos incluso antes de comenzar esta conversación en transmisión, nos lavamos más veces, limpiamos más veces, evidentemente consumimos más agua. Ustedes en lo personal, en lo profesional, en lo académico, ¿cómo resuelven este tema del consumo? Es una pregunta increíblemente importante. Fíjense, en tanto cuando empezó la pandemia, todos lavábamos verdura, fruta, empaques, todo lo que nos venía del súper, ¿se acuerdan? Y
A mí personalmente me dio la necesidad de reciclar y hacer compostas en mi terracita y hacer cosas como estas, pero siempre me he hecho la pregunta, ¿puedo reciclar la basura orgánica? Pero no puedo en mis condiciones de mi vivienda reciclar el agua. Eso es un gran tema que nos queda por resolver, como dice José Luis, no existe nada escrito cómo resolverlo. Creo que eso es un gran principio. Existen evidentemente muebles de baño que autorreciclan el agua que usas para lavar las manos, se utiliza para la taza del baño. Existen las llaves de agua, se me fue el nombre, las llaves de agua que disminuyen la cantidad de agua que pasa a lavar tus manos, las duchas lo mismo, ahorrativas. Yo en lo personal lo que observo y lo que critico en el medio en el cual me muevo, la gente se baña demasiado tiempo. Te metes al baño como ves en el restaurante, llegas al restaurante y te preguntan qué quieres comer. Y yo llego e inmediatamente sé que voy a comer, me lo como y me voy. Pero hay personas que llegan y dicen, ay no, date otra vuelta al camarero. Lo mismo pasa en el baño, se meten a la ducha y en lugar de llegar a lo que van, a bañarse, abren el agua, pasa mucho tiempo, hablan por teléfono, el agua corre. Creo que esto ha aumentado mucho en esta pandemia. Es un lugar donde que la gente tomó como un spa privado. La gente lo toma como lugar para descansar, como para reflexionar. Yo solamente les pido a todos, no prendan el agua mientras reflexionen. Se puede reflexionar perfecto con la llave cerrada. Entonces yo creo que más allá de las manos, esto es lo que aumentó, lavado de las manos, esto es lo que aumentó el consumo de agua, son estos baños larguísimos. Como que es el único lugar de intimidad, el único lugar que te puedes regalar tú a ti mismo. Te metes al baño y nadie se mete contigo, básicamente, ¿no? El Zoom se puede meter. Yo todavía no lo he probado, Fernando. Claro. Pero eso es mi preocupación y los alumnos también, hablando de academia, son muy sensibles a ese tema. Yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando éramos niños, existían en las escuelas, después de hacer deporte, estas duchas que metías una moneda y te decían 40 segundos de ducha, ¡pum! ¡pum! Y ya salías. Me encantaría implicar algo así en el diseño de nuestros baños contemporáneos. Muchísimas gracias, me encanta esta reflexión. Sí, queremos arreglar el mundo o nuestro mundo mientras estamos en la ducha, ¿no? Y pues qué mala praxis. Bernardo. Muchas gracias. Mira, creo que es una muy buena pregunta, que creo que tiene ahí también varias vertientes. Por un lado, el utilizar los nuevos accesorios, manerales, regaderas de bajo consumo de agua, y excusados y demás, que son muy, muy importantes, y que se han ido adecuando en la ciudad. O sea, la ciudad teníamos excusados de 12 litros, ahora se han ido, hasta por reglamentos, no se pueden usar, pero la gente los sigue teniendo en su casa y poco a poco se irán deshaciendo finalmente de ellos. Pero el segundo componente es el tratar el agua. Entonces es cómo el agua sucia, que puede ser gris o negra, tratarla, porque lo que estamos haciendo en una ciudad que tenemos 22 millones de habitantes es sacar toda el agua negra y no tratarla. La ciudad podría ser sustentable sin necesidad de traer de 200 kilómetros agua del exterior, tratándola. Y también tienes otro componente que es el agua pluvial. El agua pluvial, que viene esencialmente limpia o que se podría con un proceso sumamente sencillo hacer potable, porque además llega a las azoteas que también están más o menos limpias, a lo mejor salvo la primera lluvia que se lleva a la tierra, podría muy fácilmente también volverse a utilizar. Y esta agua pluvial la tiramos al drenaje, pero entonces necesitaríamos un programa, ni siquiera a nivel ciudad, tendrá que ser a nivel país, de cómo recuperar el agua pluvial, hacerla potable. Además llueve durante 6 meses del año en la zona centro del país, y tratar el agua para volver a hacerla potable. Y con eso pero es una inversión en mayúscula donde todos deberíamos de estar participando, no únicamente el gobierno. Tendrías que dividir las tuberías en tu casa, hacer dobles tuberías,
y implementar todo eso que es fundamental en un mundo donde el agua potable se está terminando. Muy bien, Bernardo, y me parece muy justo decir que no todo es ni debe ser responsabilidad de los gobiernos. Tenemos que asumirnos como ciudadanos responsables y hacer lo que nos toca, poner de nuestra parte, porque es una preocupación que ya cada vez es más creciente, ¿no? Perdón. Yo siempre tengo otra reflexión. Lo que decía Bernardo, estoy 100% de acuerdo. Coches. Yo no tengo obsesión en andar en un coche limpio, pero hay una obsesión mundial. ¿Cuánta agua se gasta en estos lavados? No, siempre lo veo y lloro, de verdad. Digo, ¿cuál es tu problema que tu coche tenga polvo? No te quita ni te pone. Así es. Una vez leí, no sé si ustedes saben que la superficie de plátano, la cáscara de plátano, tiene un repelente a polvo. Entonces nunca has visto un plátano sucio. Se autolimpia. Y esta investigación se ha hecho en Nueva Zelanda hace muchos años y se ha propuesto cómo hacer coches que puedan rechazar el polvo, limpieza. Sin embargo, los intereses económicos que prevalecen, claro, y todo podrías tener con este acabado. Está increíble. Zapatos, ¿no? Es que la industria del automóvil es una de las más importantes económicamente hablando y bueno, ¿quién se va a negar a ese delicioso olor a nuevo cuando abres el vehículo? ¿No? Que creo que ya por ahí también se está estudiando cómo inventar ese olor, ya está. Para comercializarlo, ¿no? Ya lo inyectan en tu aire. Exacto, sí. El perfume más caro, el olor a nuevo. Esperemos que esa no sea una tendencia. Muy bien. José Luis, por favor, vamos contigo. La mayor parte de lo que somos es agua. Y todos tenemos una relación que no es neutra, en lo personal y en lo cultural. A veces el problema es cuando tratan distintos lugares, culturas y personas. Es más bien una conciencia. Y me refiero a distintos enfoques, porque de repente tratamos de vender, entre comillas, la conciencia por la economía del agua en una sociedad donde su proliferación es una amenaza por la vida, bien sea por inundaciones, por tormentas, que en otra sociedad o en otra cultura, donde su escasez es la que amenaza la vida, en una zona desértica. Entonces pretendemos en Tabasco, lo mismo que en Sonora, tratar de aplicar las mismas recetas para consumir menos y retratar el agua. Entonces, en el caso particular de este recurso, creo que tenemos que ser muy sensibles a la experiencia del individuo y de la comunidad. Entonces, es fundamental, creo que es inevitable, y no son pocos los que, yo soy uno que también estoy convencido, que de otra manera, ciudades como esta en la que estamos, de lo que van a morir es de sed, no van a morir de COVID, vamos a morir de sed. Pues una realidad, una frase contundente, José Luis, muchísimas gracias. Nos haces pensar, y evidentemente, así como la arquitectura y el mobiliario se deben crear para necesidades y usuarios específicos, sin duda este tema de cómo retratar el agua para poderla reutilizar, pues debe ser de acuerdo a la circunstancia geográfica, a la circunstancia territorial, y bueno, creo que me parece una reflexión importante. Y bueno, Sergio, cerramos contigo esta ronda, por favor. Sí, muchas gracias. Miren, algo fundamental es de que creo que sí, es un problema de todos, es un problema político, es un problema económico y es un problema social. México ahorita es un país en donde está atravesando algo muy fundamental, de la abundancia, su disponibilidad de agua está atravesando de la abundancia hacia la escasez. Es decir, ya vamos hacia la escasez del agua. Y entonces el problema se tiene que atacar de manera integral, partiendo de lo general,
en donde tenemos que pensar en la sectorización de las redes de distribución, que ya se está trabajando mucho en ello. Sin embargo, tendríamos que incrementar esa parte. ¿Para qué? Para que la distribución de agua potable sea mejor hacia los habitantes. Fíjense nada más algunos datos. De toda la distribución de agua potable, el 40% se desperdicia. De toda la distribución de agua potable, el 40% se desperdicia. El 60% se desperdicia en los hogares, de ese 40%. Es decir, ¿dónde desperdiciamos mayor cantidad de agua? En los hogares. Esto significa que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Algo fundamental, el tiempo de bañado, el lavado de manos, la reparación de fugas, los desperdicios, disminuirlos de una manera importante. Entonces, si nosotros hacemos esa tarea, creo que con la disponibilidad de agua podemos eficientarla, por un lado. Por el otro lado, por supuesto, aprovechar el agua pluvial, yo creo que es algo fundamental. Tratar las aguas negras, tratar las aguas grises, separar los sistemas en el hogar. En muchos momentos lo que hace el habitante es que llueve, cae el agua, la desperdicia y lo único que hace es conectar la tubería para que no le moleste el agua a la red de alcantarillado. ¿Y qué provoca? Que se sature nuestra red de alcantarillado porque está diseñado para un sistema separado de aguas negras. Entonces yo creo que es fundamental que podamos dar un servicio más eficiente de agua potable, dar un uso eficiente de agua potable, el habitante lo tiene que hacer, generar mayores o mejores muebles de consumo, economizadores y por supuesto aprovechar las aguas pluviales y tratar las aguas negras. Muchas gracias. Sí, al final necesitamos convertirnos en ese ciudadano responsable, en ese ciudadano consciente, cambiar hábitos, volvernos disciplinados ante una realidad que nos está llevando a la escasez, ¿no? Que nos está diciendo esto ya no es un futuro, es una realidad, es el presente, es un foco rojo. Y yo les pongo la tarea de salud, donde les digo, ¿cuánto tiempo tardan en bañarse? ¿No? Entonces los que tienen un tiempo excesivo, les digo, por lo menos reduzcan 2 minutos el tiempo de bañar, 2 minutos, y eso genera, reducir 2 minutos, o sea, hay que se tarda 15 minutos, que ahora se tarde 13 minutos, ¿no? O que se tarde 13 minutos, ahora 11 minutos. Y entonces yo creo que eso nos generaría un gran ahorro de agua. Uno. Por el otro lado, cuando abrimos la regadera, esperamos a que el agua salga caliente. Y entonces desperdiciamos el agua fría en ese momento, ¿verdad? No todos tienen un calentador instantáneo en cuanto a agua caliente. Entonces yo creo que son ejercicios fundamentales. Sí, una cubeta, por supuesto. Ponerla para que se aproveche el agua. La verdad debo confesarlo, yo sí soy de la cubeta, le tengo miedo al agua helada, aunque me baño con agua tibia, pero sí, el primer chorro a la cubeta. Sí. Te bañas a jicarazos. Sí, es un sistema funcional y no solo de México. Yo quisiera agregar, Bernardo hace rato habló de África. Fíjense, nos ayuda, presumimos todos de ser empáticos. Sin embargo, la empatía no se nos da tanto como pensaríamos. Entonces, en un viaje a África vi a las mujeres Masái que son las únicas que pueden cargar agua a sus viviendas, a sus pueblos, y recorren 18 kilómetros bajo el sol absolutamente abierto, cargando el agua para su familia. Cuando lo ves dices, de verdad, algo hago mal en mi vida. Tengo que disminuir el consumo del agua porque lo que le cuesta a todo este continente obtener el mínimo recurso. Y no te creas, ellos tienen un vasito, no lo lavan, o sea, vivir en un ambiente donde no hay agua, hasta tú no observarlo, no entiendes de qué se trata. Creo que parte de la pandemia nos ha hecho pensar en justamente que somos verdaderamente una aldea global. Un bichito que nace no sabemos si en un laboratorio, pero sí que nació en China. Eso es provocación. Pero sí que nació en China. Nos ha afectado a todos los países, a todos quienes vivimos dentro de esta casa llamada Planeta Tierra. De alguna o de otra forma nos ha impactado. Entonces sí nos hace falta tomar más conciencia de colectividad, de esta realidad que nos afecta y que nos repercute a todos. Y bueno, siguiente tema, siguiente pregunta. Hoy vivimos un poco preocupados, vivimos un poco nerviosos, vivimos un poco asustados.
dentro de nuestros espacios, en el transporte público, a donde vayamos, ¿no? Siempre tratamos de tomar las precauciones que consideramos necesarias para mantener nuestra salud. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasará para que nos volvamos a sentir cómodos, para que nos volvamos a sentir seguros en cualquier ambiente, en el ambiente en casa, en el ambiente laboral, en el transporte? ¿Y de qué dependerá para que lleguemos a vivir nuevamente tranquilos? Seguramente muchos hábitos se van a quedar de esta realidad, de este presente, pero ¿de qué depende y más o menos qué viene? Una pregunta para fantasear, ok, en la respuesta. Hay un dicho que dice, si tú te cambias, yo soy inmigrante a este país, entonces hay un dicho que dice que después de 2 años de vivir en un lado, tú ya eres conscientemente parte de este lado que escogiste para vivir. 2 años como periodo de adaptabilidad del ser humano. Aplica en todos los ámbitos. 2 años en una empresa, 2 años en un país, 2 años en unas circunstancias, lo tomas normal. Es más, hasta a una enfermedad propia catastrófica te acostumbras en 2 años. Yo creo que si no hay casos de mayor publicidad, porque hay que decirlo, los medios publicitan la enfermedad. Si no hay casos que nos digan 6 millones de personas en una tarde murieron, en el periodo de 2 años lo vamos a tomar como normalidad. Yo auguro, marzo del año que viene estaremos completamente acostumbrados a vivir en el tema de la amenaza posible. Es más, mi madre me platicó, siendo ella chiquita, cuando era Woodstock en el 68, creo, hubo una pandemia brutal de influenza y murieron muchísimas personas. Nadie lo sabía, no había publicidad, todos vivían normal y siguieron viviendo, siguieron viviendo, pues que aquí estamos, ¿no? Yo creo que eso mismo nos va a pasar a nosotros como humanidad, no al individuo, porque eso cambiaría mucho. Como humanidad, en 2 años acostumbrados y tomaremos otro reto. Somos gente resiliente, por eso estamos aquí. Gracias. Muchas gracias, Beata. Por favor, Bernardo. Ahora creo que Beata ha sido muy optimista. Ahora, totalmente. Yo creo que esto llegó para un rato. Yo creo que estamos apenas terminando el 21. Yo no veo que esto vaya a terminar en el 22 y yo creo que seguiremos con la pandemia durante bien entrado el 2023, que no solo nos impacta con la parte de salud, sino también en toda la parte del transporte, de comunicaciones, de compras y de provisiones. No hay chips, no hay barcos, no hay containers, las aduanas están trabajando a la mitad de la capacidad, el transporte mundial está prácticamente paralizado. Y muchísimas de las cosas ya tienen tiempos de entrega de 11 meses, 12 meses, para una cosa que puede ser muy sencilla, que antes era, pues es una licuadora. Ahora la licuadora pues tiene un chip y ese chip pues, ya no se está fabricando. Entonces yo creo que el impacto, en el mejor de los casos yo veo 2023, si no es que todavía un poco más. Pero yo no hablaba de que se quite la enfermedad, sino que nosotros nos acostumbramos a vivir con ella. Sí. 2 puntos de vista, pero evidentemente el hecho de que esta pandemia siga impactando ciertos sectores de manera tan puntual como un chip, nos afecta y nos repercute y nos hace tener la enfermedad presente todo el tiempo, ¿no? Sí, es complicado. Incluso ayer en la reunión trilateral, nuestro presidente propuso la idea de, oigan, ¿por qué tenemos que depender tanto de Asia? ¿Por qué no generamos una fábrica de estos productos en nuestra región y nos quitamos ese dolor de cabeza? Eso también es un poco provocador. Pero a ver qué pasa. Por favor, José Luis, vamos contigo. A la que no tendría yo respuesta, sino más bien una serie de especulaciones o de buenos deseos. Yo quisiera que nos volviéramos a sentir cómodos con la presencia, con el contacto cara a cara, con el poder tocarnos a la mayor brevedad, pero más como un deseo que como un pensamiento racional. Creo que hay cosas que todavía no sabemos
y cosas que vamos a empezar a descubrir para bien y para mal. En este sentido, yo me pregunto, como educador, todas estas generaciones de niños que en la etapa más importante para aprender a socializar se han tenido que confinar en una vivienda y solo poder interactuar a través de interfaces digitales. ¿Va a tener una secuela? ¿Va a haber cambios o no en términos generacionales al respecto? Mismos estudiantes universitarios. Entonces, toda esta serie de cambios que se vienen, creo que todavía no hemos empezado a verlos. Ojalá y podamos reencontrarnos en el cara a cara a la mayor celeridad posible. Pero lo cierto es que este tipo de pandemias llegaron para quedarse y va a haber que aprender a vivir con ellas. Así es, José Luis, sin duda. Llegó para quedarse, tenemos que aprender a vivir con ella. Y bueno, no nos queda de otra, ¿verdad? Sergio, por favor, contigo terminamos. Justamente iba a comentar e iba a iniciar con lo que terminó José Luis. La pandemia llegó para quedarse. Entonces tenemos que aprender a vivir con ella. Depende de qué tan resilientes seamos, de qué tan hábitos buenos aprendamos y que aprendamos y que podamos aplicar para que ese tiempo de la pandemia se pueda reducir. Mire, leí en algún momento que una pandemia puede tener hasta efecto en los próximos 10 años. Entonces, sin duda tenemos que ser muy resilientes, tenemos que readecuarnos a la nueva realidad, comportarnos de una manera adecuada o tratar de comportarnos de una manera adecuada, generar esa infraestructura, generar esos espacios y aprender de ella para que podamos vivir en una condición mejor. Pues de verdad, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que ha sido una experiencia en lo personal muy enriquecedora escucharlos, aprender de ustedes, que son literal maestros. Entonces, de verdad, esperemos que todos estos contenidos realmente contribuyan al desarrollo de los estudiantes y también de los jóvenes profesionistas, que es finalmente el objetivo del encuentro ELVEX, ¿no? Crecer en conocimiento. Entonces, pues agradecerles nuevamente, Beata, Bernardo, José Luis, Sergio, muchísimas gracias.